Buenas noches a todos. Eh, este va a ser el primer video de ayudantía para este semestre 2021, la cual les voy a explicar algunos ejercicios que deberían saber de conocimientos previos para lo que después se va a ver en el tema del estado creciente con circuitos con condensadores y bobinas. Bueno, lo básico que deben saber es poder analizar los circuitos, que esto lo deberían haber visto en Introducción a la Ingeniería. Bueno, en este primer ejemplo, que es el ejercicio 1, nos piden encontrar el valor del voltaje de salida. En este caso, el voltaje de salida sería el voltaje de este nodo, ¿cierto? El voltaje, en este caso, de la resistencia de 20, ¿ya? Bueno, ¿qué se puede hacer en este caso? Existen muchos métodos que ustedes pueden hacer. Ustedes lo pueden hacer por ley de corriente de Kirchhoff, por divisor de corriente. Lo más fácil es hacer un divisor de corriente. ¿Y qué es lo primero que se debe hacer? Por ejemplo, a mí se me ocurrió de que pude haber calculado para poder ocupar el divisor de corriente necesitamos una corriente que entre por este nodo, ¿cierto? Y como queremos saber la corriente que pasa por acá y después esa corriente yo le puse IX la podemos multiplicar por la resistencia de 20, entonces podemos obtener el voltaje de esa resistencia. Entonces, para usar un divisor de corriente, primero ustedes necesitan saber qué corriente está entrando a este nodo, a el nodo donde está la resistencia de 30 kilos. ¿Cómo lo hacemos? Primero calculamos un circuito en serie, en este caso, ¿cierto? Que está la batería de 12 volt y calculamos todas las resistencias equivalentes. Ejemplo, esta está en serie con esta, entonces 40 más 20 le puse resistencia equivalente 1, 60 kilos. La de 60 queda en paralelo con la de 30, ¿cierto? Que en este caso le llamé resistencia equivalente 2. 60 en paralelo con 30 nos queda 20. Y 20 más 20 nos queda 40. Entonces, con esto podemos calcular la energía que entrega la batería, que en este caso sería en este caso de 0,3 por ley de Ohm. 12 volts dividido en 40, 0,3 mA. Esa sería la energía que entra, que es la energía de entrada, podemos decirle que entra a este nodo. Por ley de corriente Kirchhoff sabemos que entra esta corriente la que entrega la batería y, y, y sabemos que entra y hay dos que salen, que es la de abajo y la que va por acá. Entonces, una vez que tenemos la corriente que entra, en este caso es la total, para usar el divisor de corriente podemos usar esta corriente que entra por, si queremos calcular la corriente que pasa por esta rama, entonces la de la rama contraria, en este caso sería resistencia de 30 kilos dividido por la suma de ambas, que en este caso sería la que está en serie, que serían 60 kilos más 30 kilos. Y aquí podemos obtener la corriente de 0,1 mA. Y después, para poder calcular el voltaje de salida, multiplicamos esta corriente, que es la que pasa por esta rama, y la multiplicamos por 20 kilos. Con esto podemos obtener el voltaje de salida. Después, otro método también que les puede servir es usando ley de corriente de Kirchhoff. Por ley de corriente de Kirchhoff, nosotros podemos obtener el voltaje de esta resistencia de 30 kilos. ¿Y cómo lo podemos obtener? Haciendo una suma de voltajes. Por ejemplo, el voltaje de este nodo, si nosotros conocemos la corriente que pasa por esta resistencia de 20 kilos, que ya la habíamos calculado que era de 0,3 mA, por ley de Ohm podemos multiplicarla y nos va a dar 6 volts. El voltaje de esta resistencia de 20. Entonces, si nosotros deseamos calcular el voltaje de este nodo, que en este caso sería la de 30 kilos, eh, es simplemente una resta. Sería 12 menos esa caída de tensión, que sería 6. 12 menos 6, 6 volts. Entonces el voltaje de este nodo también va a ser de 6 volts, de este nodo. Por ende, para poder calcular la corriente que sale, la corriente que pasa por la resistencia de 30 kilos va a ser de 6 volts dividido 30 kilo ohm, que por ley de Ohm nos va a dar 0,2 mA. Y gracias a la ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la corriente que entra es igual a las que salen, podemos obtener el valor de Ix.
Entonces el valor de Ix va a ser la corriente total menos la corriente IA que yo le puse, que es esta. Entonces sería 0,3 menos 0,2, 0,1, que nos dio el mismo valor que haciéndolo por divisor de corriente. Después multiplicando la corriente de 0,1 que yo le puse Ix por 20 kilos, entonces obtenemos el valor del voltaje de BO, que en este caso es el voltaje de la resistencia de 20 kilos. Después finalmente el voltaje de salida va a ser por ley de Ohm el voltaje, el voltaje de PO de la resistencia de 20 kilos va a ser la corriente Ix por 20 kilos, que en este caso la corriente nos dio 0,1, haciéndolo por los dos métodos, por divisor de corriente y por ley de corriente de Kirchhoff, multiplicando 20 kilos nos va a dar, el voltaje va a ser de 2 voltios.